¿Cuál de las dos fórmulas es correcta? ¿Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O bautizar en el nombre de Jesús? Las dos fórmulas son correctas. El problema está en cuál está de doctrina antecediendo al anterior. El problema es el siguiente. Hay iglesias que creen que Jesús es el Padre, que el Espíritu Santo es el Padre. Realmente no se entiende, pero eso es lo que predican esas iglesias. El problema es el siguiente. No es el nombre de quién bautizar, si en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿la Trinidad es verdadera? Eso es lo que vamos a solucionar. ¿Dónde vamos a encontrar la solución a este problema? En Deuteronomio 6, verso 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En este verso de Deuteronomio, al traducirse al hebreo, o más bien del hebreo al traducirse al español, hay una palabra en el hebreo que dice Ejad. Esta palabra significa una unidad compuesta. Allí se resuelve el problema de la Trinidad, unidad compuesta por tres. Esta palabra es bastante escasa, podríamos decir, en la Biblia. La primera vez que se encuentra en la Biblia es en el Génesis. En el Génesis 1:5 encontramos esta palabra. Dice Génesis 1:5: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí volvemos a encontrar esta palabra, Ejad, uno, noche y día, Ejad, un día. Esta misma palabra Ejad aparece cuando Dios une en el matrimonio. El hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su esposa, y ya no serán dos sino uno, Ejad. ¿Cuál es lo importante de esta palabra? Que en ningún momento Dios dice que al unirse el hombre y la mujer van a ser el mismo, sino que Él dice que van a ser uno, unidad. ¿Por qué? Porque el hombre sigue siendo hombre, la mujer sigue siendo mujer, pero son una sola carne, una unidad, no el mismo. Podemos concluir que esta palabra Ejad significa unidad de compuestos. Para que haya unidad, sabemos que debe haber más de una cosa. ¿Por qué? Porque una cosa es la unidad y otra cosa es la unicidad. Muchas de las iglesias unitarias y unicitarias, las que creen que Jesús es el mismo Padre, se basan en alguna vez la frase que dijo Jesús: el Padre y yo uno somos. Pero en ningún momento Jesús dijo: el Padre y yo el mismo somos. Son dos cosas diferentes. Uno somos se refería a Ejad, a una unidad, sí, y no al mismo. El mismo es otro significado. Muchos se basan a que la Trinidad no existe porque la palabra no está en la Biblia. Sin embargo, podemos decir que la palabra Biblia tampoco está en la misma, pero sí existe la Biblia. La palabra que existe en la Biblia son las Escrituras. Entonces, el concepto para refutar a la Trinidad no es claro cuando hablamos de que no se encuentra la palabra en la Biblia. Es muy claro que la unidad a la que se refirió Jesús, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, era la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A esa unidad se refería. Y en sí mismo también al carácter que Jesús tenía del Padre reflejado en Él mismo. La palabra Ejad vuelve y se repite en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 17, cuando Jesús dice: Padre,
te ruego que todos ellos sean uno, Ejad, así como tú y yo somos uno. Allí vuelve y se repite la palabra Ejad, esa unidad compuesta. Si es todos ellos, ya no estamos hablando de 2 o 3, sino que estamos hablando de cantidad de personas, sean una, Ejad, unidad compuesta. Cuando tú analizas el bautismo de Jesús, dice que Jesús entra a las aguas y al entrar a las aguas, el Padre habla. El Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y al instante el Espíritu Santo desciende como paloma sobre él. Entonces allí también podemos ver a la Trinidad. Está el Padre hablando, está descendiendo el Espíritu Santo y está Jesús en carne recibiendo ese bautismo. Cuando Jesús está muriendo, también podemos ver a la Trinidad allí, o al menos al Padre y al Hijo, más bien. Porque Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Allí está entregando el espíritu de él a las manos del Padre y le está hablando al Padre. Y el cuerpo físico está quedando. Entonces allí también podemos ver la Trinidad. Entonces, ¿a quién le hablaba Jesús? ¿A quién le decía: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu? No podía ser a él mismo. Es más, en el Apocalipsis también aparece la Trinidad. Dice que había un trono establecido en el cielo. Delante de él habían 7 candeleros. Y el Cordero se acerca al que está sentado en el trono. De allí también podemos ver a la Trinidad. En el mismo cielo podemos ver allí a la Trinidad. El candelabro era el Espíritu Santo. El Cordero, sabemos que era Jesús. Y el Padre, que era el que está sentado en el trono. Clarito está allí. Y por último, donde podemos también ver a la Trinidad en el libro de Daniel, cuando dice: y vi al Hijo del Hombre, hijo de Adán, hijo de humano, que se acercó al anciano de día. Allí Jesús no es el Padre. Dios los bendiga.